Y entramos en el capítulo 39. Notaremos aquí que José es una persona muy diferente a Judá. Parece que José y Benjamín gozaron de muchísima más enseñanza e instrucción y cuidado personal de parte de su padre que los otros 10 muchachos. Parece que Jacob tenía interés en estos 2 hijos solamente. Eso, por supuesto, produjo el odio y rencor de los otros hermanos, por lo cual vendieron a José a la esclavitud en Egipto. De modo que José y Benjamín también llegaron a ser una gran angustia para Jacob cuando fueron llevados a Egipto. Esta es una perspectiva algo triste para un joven de 17 años. Era esclavo en una tierra extraña. Ciertamente no había nada en el aspecto visible que le trajera cualquier ánimo al corazón. Parece que José tiene lo que comúnmente se llama mala suerte. Aún en la tierra de Egipto, parece que al punto en que las cosas andaban afablemente para él, algo malo le sucedería. Siempre sucedió con un propósito, aunque fuera difícil que José viera ese propósito al principio. No hay ninguna persona en todo el Antiguo Testamento en cuya vida el propósito de Dios se viera con más claridad que en la vida de José. La providencia de Dios se manifiesta en todos los detalles de su vida. La mano de Dios estaba sobre él y la dirección del Señor es evidente. Pero José fue el único patriarca al cual Dios no apareció directamente, según lo vemos en el texto de la Escritura. Dios apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no así a José. Sin embargo, la dirección de Dios en su vida se ve con más claridad que en cualquier otra vida. Es el ejemplo del Antiguo Testamento de lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José lo expresó a sus hermanos en la siguiente manera: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo parecía andar mal en su vida al principio, y todo el mundo parecía oponerse a él. Mirándolo desde un aspecto exterior, todo parecía oscuro y terrible. Sin embargo, cada paso muestra a Dios realizando un propósito bueno y superior en la vida de José. Esto encierra una lección práctica para nosotros cuando todo parece andar mal en nuestro camino. Porque el Señor al que ama, disciplina. Si somos hijos de Dios, en la voluntad de Dios, podemos estar confiados que nada pasará a un hijo de Él sin su permiso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Inclusive las desgracias, las angustias y los sufrimientos sirven para nuestro bien y para la gloria de Él. Hay una cerca alrededor de todo hijo de Dios, y nada atravesará esa cerca sin el permiso de Dios. Usted recordará que cuando Satanás quiso probar a Job, le dijo a Dios: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás pidió a Dios que quitara la cerca. Si consigue el permiso de Dios, entonces todas las cosas todavía ayudan a nuestro bien. El Dr. Torrey solía decir que Romanos 8:28 es la almohada suave para un corazón cansado. Y alguien más lo ha expresado así: Dios no hace nada, ni permite que se haga nada, sino lo que haríamos nosotros mismos si solo pudiéramos ver a través de todos los eventos de las cosas tan bien como Él los ve. Hay otro aspecto de la vida de José que debe servir de ánimo para cada hijo de Dios. Ningún hijo de Dios hoy jamás ha tenido una revelación directa de Dios. Algunos profetas falsos hoy día alegan lo contrario. Dios no ha aparecido a ninguna persona hoy en día. Es pues un ánimo para nosotros el que Dios no apareciera directamente a José. Todavía nos es posible saber que Él está guiándonos y dirigiéndonos. El tema de este capítulo 39 es que José es vendido a Potifar, oficial de Faraón. La esposa de Potifar trata de seducirlo. Al resistir José, ella inventa algo contra él, haciendo que él fuera echado en la cárcel. Leamos el primer versículo de Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Este joven buen mozo de 17 años sería un premio como ayudante y esclavo en el mercado.
fue comprado por Potifar, quien era capitán de la guardia. Es decir, era un militar, formaba parte del alto mando, un oficial eminente. Y tan pronto como José entró en la casa de Potifar, se nota que el Señor está con él. La bendición entró en esa casa cuando José entró. El versículo 3 revela cómo Dios bendecía a José. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto suena bien. Hasta aquí todo va bien. Y cuánto quisiéramos añadir que todos vivieron felizmente. Pero no sucedió así. Así es la vida, así es la realidad. El Hijo de Dios se encontrará con tentaciones, dificultades y problemas en este mundo. Y esto es lo que sucederá a José. Amigo oyente, continuaremos considerando este capítulo 39 en nuestro próximo programa Dios mediante, y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el capítulo 39 de Génesis. Y nos detuvimos en nuestro programa anterior anotando que José había sido comprado por Potifar, quien era oficial de Faraón. Destacamos el hecho de que todo lo que José hacía en la casa de Potifar, el Señor lo bendecía. Y hubiera sido maravilloso poder decir que todos vivieron felices de allí en adelante, pero no sucedió así. Así es la vida, así es la realidad. El Hijo de Dios encontrará tentaciones, dificultades y problemas en este mundo. Y esto es lo que sucederá con José. Comenzamos hoy con el versículo 4 del capítulo 39 de Génesis, donde dice: Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Por su manera de servir, José fue elevado a una posición donde manejaba todos los bienes materiales de Potifar. Potifar confiaba en José en todo aspecto. Sigamos viendo esta bonanza en la vida de José al leer los versículos 5 y 6 de este capítulo 39 de Génesis, que dicen: Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Potifar confiaba tanto en José, que nunca, ni siquiera le exigió que le rindiera cuentas. Confiaba de una manera total en este joven. Ni siquiera tuvo que buscar a alguien para que revisara los libros. Lo único por lo cual se preocupaba Potifar era que como oficial de Faraón debía agradar a Faraón y servirle bien. Dejó entonces que José manejara todos sus asuntos personales. Lo único que Potifar sabía era que al sentarse a la mesa, la comida le sería servida. Eso era todo lo que le interesaba a Potifar, porque confiaba de una manera total en este joven José. Ahora, a partir del versículo 7, las cosas comienzan a cambiar en la vida de José. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». Potifar le había dado a José plenos poderes en la casa y estaba encargado de todo. Pero mientras José estaba ocupado, la esposa de Potifar se ocupaba también en tramar algo. José era un joven buen mozo. Y puede ser que Potifar era un hombre viejo, porque era la costumbre general en aquel día que un hombre mayor se casara con una joven. Esta mujer, pues, ve a José y trata de tentarle. Leamos ahora los versículos 8 y 9 de Génesis capítulo 39. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Ahora, ¿nota usted que en todo esto el joven José está sirviendo a Dios? Cuando fue a Egipto, era una tierra llena de idolatría, tanto como Babilonia se llenó de ella. En aquella tierra de idolatría, José mantuvo un testimonio para el Dios vivo y verdadero, y mantuvo una actitud moral muy superior, muy recta y elevada. Cuando esta mujer, pues, lo tentó, rehusó absolutamente. Le dijo a ella que el amo le había encargado de todo, menos de la esposa. Note usted cuán superior, cuán alto el criterio que sostenía José en cuanto al matrimonio. Esto es allá en el principio.
Dios dio el matrimonio al género humano y se lo da a todo el género humano. Cuando un hombre empieza a despreciar los votos del matrimonio, en realidad empieza a despreciar a Dios, amigo oyente. Un hombre que hace eso, generalmente quebranta cualquier promesa que haya hecho a Dios. Es de interés notar cuando una persona se divorcia, porque bien sea él o ella han sido infieles, generalmente se alejan tanto como pueden de Dios. Y esto ha sucedido vez tras vez. Aquí José trata de ser fiel a Dios. ¡Qué perspectiva tan alta tiene! Sin embargo, mire usted lo que va a pasar por el hecho de que trataba de servir al Dios vivo y verdadero. Leamos el versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, este hombre Potifar, como oficial de Faraón, estaba muchísimo tiempo fuera del hogar. Es posible que estuviera fuera demasiadas veces. Esta mujer no tentaba a José una sola vez, sino día tras día, vez tras vez. Era una tentación constante para él, y aún así este joven no accedía. Usted puede imaginarse cómo empieza a fluir dentro de ella un enojo hirviente, desmedido en cuanto a José. Hay un dicho que dice, el infierno no conoce ninguna furia como la de una mujer despreciada. Y amigo oyente, créanos que esta mujer va a vengarse de José. Veamos lo que sucede en los versículos 11 y 12 de Génesis capítulo 39. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Él por su parte actuó rectamente. Un hecho loable, aunque lamentablemente muy poco observado en nuestros días. Pero esto por supuesto enciende la ira de ella, y vamos a ver lo que ocurre. Leamos los versículos 13 al 16, que dicen, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Las cosas no andan tan bien entre Potifar y su esposa. Fíjese usted cómo ella habla de él de una manera tan mala y degradante. Ella dice que él trajo un hebreo para burlarse de ellos. En otras palabras, la esposa sin duda había sido culpable de esto antes. En realidad, hay que compadecer a Potifar. Quizá ya sospechaba algo así por mucho tiempo. Pero ella es perita en cubrir sus huellas y es diestra en contar su embuste. Aquí pues está el joven de 17 años, allí a solas en Egipto, y ella ha inventado algo contra él de una manera muy cobarde. Acusa a José delante de los otros hombres. Su esposo estaba lejos de la casa, y ella prepara este embusto para contárselo a él cuando llegue. Escuchemos las palabras de esta embustera en los versículos 17 al 19 de Génesis, capítulo 39, que dice, entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Potifar cree sus palabras. Todavía no llegamos a comprender bien a este hombre Potifar. Era oficial en el ejército de Faraón, y debió haber sido un soldado muy perspicaz para escalar hasta el alto mando. Pero seguramente es un esposo descuidado y hasta ingenuo, porque cree el cuento forjado de su esposa. Como dijimos antes, hay que compadecer a Potifar, casado con esta clase de mujer. Opinamos que ella le había sido infiel muchas veces antes, y que José era simplemente otro en su serie de conquistas. Pero no tuvo éxito con José, y por eso inventó algo contra él. Veamos ahora la reacción de Potifar en los versículos 20 y 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Parece que el muchacho tiene mala suerte, como se suele decir, ¿verdad? Era el favorito de su padre, llevaba la túnica de diversos colores. Sus hermanos le quitaron la túnica y le echaron en la cisterna. Les oye regatear con unos mercaderes y luego lo venden como esclavo a Egipto. Tenía solamente 17 años y opinamos que al estar en camino a Egipto,
y después de llegar allí, pasó muchas noches mojando la almohada con sus lágrimas. Creemos que en realidad sentía nostalgia por su casa. Ahora le va bien en su nueva posición. Acaba de ser elevado a una posición más alta porque es capacitado y buen mozo. Pero luego, la esposa de Potifar trata de tentarlo a cometer pecado. Su indiscutible rectitud moral es algo que merece nuestra atención aquí. Notemos que no cede a la tentación, y como resultado, esta mujer inventa algo contra él, y el pobre muchacho no tiene probabilidad alguna. Ahora tenemos que recordar que aunque José había sido elevado a un puesto más alto, todavía es esclavo. Por otra parte está la esposa de Potifar, quien sería como la esposa del César, a la cual uno ni se atrevería a decir algo en contra de ella. Evidentemente, la palabra de ella sería aceptada de cualquier manera, eso es fácil de comprender. Pobre José, ni siquiera pudo abrir la boca. Es culpable antes que le fuera posible defenderse de alguna manera. Inmediatamente es echado en la cárcel. Es la misma cárcel en la cual echan a los prisioneros de Faraón. Pero a pesar de esa cosa tan terrible por la que ha pasado José, vemos de nuevo la mano de Dios sobre su vida. Debe haber sido muy desalentador para José encontrarse en la cárcel. Por lo menos la persona ordinaria estaría bastante desanimada. Pero lo interesante es que se nos dice que el Señor estaba con José. Ahora el Señor no se apareció a José como apareció a los otros patriarcas, pero ciertamente mostró su misericordia para con él. Leamos los versículos 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos aquí que José halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora creemos que José naturalmente era un joven atractivo, y un hombre de una habilidad extraordinaria. Debió haber sido un hombre de una habilidad notable. Pero lo importante es que todo esto habría sido nada si no hubiera sido porque Dios estaba con él. Dios estaba con este joven y Dios le estaba guiando. Todo esto nos ayuda a entender que hay un propósito en la vida de este joven. Ahora José reconoció eso, y al reconocerlo le dio una alegría, una actitud de optimismo. Las circunstancias no lo derrotaron. Vivía por encima de las circunstancias. Muchos de nosotros vivimos al contrario, por debajo de las circunstancias. Pero José es una persona que vive por encima de las circunstancias. El Señor está con él. Reconoce la mano de Dios obrando en su vida y por eso no se desanima. Se dice que el desánimo es una de las mejores armas que Satanás emplea. El desánimo y la desilusión. Parece que este joven venció todas estas circunstancias. Nos recuerda el pasaje en Hebreos capítulo 12 versículo 11 que dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Se dice comúnmente que todo hombre tiene su precio, pero la historia de José revela que no es así. Eso es una mentira del diablo. A través de la historia ha habido muchos hombres a quienes Satanás no pudo comprar. José, por ejemplo, fue uno de ellos. Job fue otro, y Pablo el apóstol fue otro. Hay muchos otros, por supuesto, pero por mucho que Satanás se esforzó en comprarlos, no logró hacerlo. En esta historia debemos compadecernos en realidad de Potifar, y no de José, ya que fue para el bien de José el poder salir de la casa de Potifar. Dios estaba obrando en su vida. Ahora bien, ¿fue la voluntad de Dios que José estuviera en la cárcel? Bueno, es casi esencial que estuviera allí, como lo veremos más adelante. Y así concluimos el capítulo 39 de Génesis.